Muy buenas tardes, aquí les vamos a dar a conocer la fuerza de Lorentz entre conductores en campo paralelo. Aquí vamos a empezar con un campo magnético de imanes, donde podemos encontrar un imán que se utiliza para fuerzas de atracción y repulsión. Y lo podemos conocer como una fuerza de Lorentz. Vamos a necesitar de los siguientes materiales, que es un imán permanente, que lo podemos mirar aquí, que lo utilizamos de cualquier parlante que ya esté dañado. Vamos a utilizar, como no tenemos una batería, vamos a utilizar un cargador que la salida es de 6 voltios, un voltaje. Instalaremos un rollo de alambre con 20 espiras, o sea, son 20 vueltas. Aquí también lo limpiamos los extremos para que haga contacto. Lo quemamos con un mechero y ya que quede pelado. Y acá tenemos un alambre de cobre en forma de U. Aquí podemos mirar en este pequeño montaje que tenemos unos alambres de cobre que traspasan por medio de esta pequeña madera por donde vamos a introducir la energía. Y ahorita vamos a hacer que la corriente pase de este reductor, que es de un cargador, hacia estas puntas de alambre de cobre. Vamos a instalar la pequeña U aquí en cada punta de alambre del cobre. Aquí miramos que quede bien posicionado, que quede ahí. Y aquí la intención es que debemos llevar la corriente eléctrica de estos cables por medio de estos pequeños alambres de cobre a la parte que está hecha como una U. Vamos a mirar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, si qué polo está aquí, sea positivo o negativo, y de ahí los marcaremos para mirar qué sucede. Miramos que ahí hay una fuerza de atracción, entonces lo ponemos aquí, que este sería negativo, que lo vamos a marcar, que sería negativo, mientras que acá sería positivo. No tenemos unos cables que nos distingan los colores, entonces va a quedar así. Negativo, que este es negativo y este es positivo. Y vamos a mirar que hay repulsión. Y aquí miramos que hay un tipo de cargas. Aquí donde hay un tipo de carga que la corriente circula por aquí, y hay una aquí, se vuelve una polaridad positiva y hace que se repelen. Y ahora miramos que si cambiamos de polaridad, el positivo lo pasamos al negativo, vamos a mirar que se repelen. Ya no hay atracción, sino se repelen. Miramos que la U en forma de que es de cobre es atraída al imán en un diferente sentido, mientras que si cambiamos los polos de acá, se repela, sale hacia afuera, y ahí queda una carga eléctrica positiva y una negativa. Ahora vamos a mirar con este rollo que están dando 20 vueltas del alambre de cobre. Vamos a reemplazar el cable de cobre que está en forma de U por las 20 vueltas. Y vamos a mirar que va a cambiar. Y ahí como miramos que con la U
O sea, todo lo que miramos aquí que ocurrió es la fuerza de Lorentz. Atracción y repulsión. Y aquí vamos a cambiar vamos a reemplazar la U por unas 20 vueltas de alambre de cobre. Vamos a probar los polos. Y aquí miramos que este polo es negativo, mientras que ahí se atrae. Pero si lo cambiamos, vamos a observar que se repelen con una mayor intensidad. ¿Por qué una mayor intensidad? Porque encontramos un mayor campo magnético, porque hay más vueltas de alambre de cobre. Entonces la repulsión va a ser mayor, como lo podemos observar. Mientras que si cambiamos los polos diferentes, el positivo al negativo, vamos a observar que se repele con una mayor intensidad, tiene una mayor fuerza al atraerse al interior del imán. ¿Por qué sucede esto? Porque se ha inducido un mayor campo magnético alrededor del imán y alrededor de todas las fuerzas del cobre. Ahí podemos mirar que se atraen entre sí. Y ahí la polaridad de los conductores está entrando por aquí el positivo y hace que en todo el campo ahí haya mayor campo magnético. Como lo podemos conocer como la fuerza de Lorentz. Se cierra un solo circuito. Como podemos mirar, esa es la fuerza de Lorentz. Esto lo podemos utilizar en una pequeña bobina. Como podemos mirar, son diferentes vueltas de alambre de cobre. Como podemos mirar que aquí hemos utilizado unas pequeñas vueltas de cobre, aquí en tres espiras. Y vamos a hacer un campo magnético para mirar que esto funcione. Y vamos a mirar qué sucede. Como tenemos imanes de lado y lado, de este lado y de este lado, o sea, esto hace que se repelen. Entonces, como miramos las vueltas de cobre que están aquí en medio, van a querer como salir, pero entonces esto va a hacer que se genere electricidad. Ahí lo podemos mirar que acá tenemos otro pequeño motor que impulsa a estas pequeñas bobinas. Como podemos mirar, y si cambiamos de polaridad, de sentido, de sea positivo o negativo, lo que vamos a mirar que acá es la fuerza contraria. Si cambiamos la polaridad va a ser que sea para el lado derecho, y mientras que si cambiamos las corrientes positivas y negativas van a ser para el lado izquierdo. Así el mismo lo podemos encontrar del otro sentido. ¿Cómo hace que esa pequeña bobina sea impulsada? Como nosotros conocemos, utilizamos unas pequeñas escobillas que son de cobre, que las podemos mirar por aquí, que son por donde entra la corriente. Son muy pequeñas. Es una de un lado la que entra corriente positiva y la que encontramos acá en el otro lado es una que entra la corriente negativa. Entonces hace que cambie el sentido, que acá sería para el sentido derecho. Y si cambiamos la polaridad de los cables, va a ser para el lado izquierdo. Eso.
Ahora vamos a mirar cómo este campo magnético nos produce electricidad, haciendo que le introduzcamos corriente a la pequeña bobina que tenemos aquí. Esta pequeña bobina la va a impulsar a la bobina más grande, donde observaremos que esta bobina, pues aquí miramos que utilizamos un pedazo de plástico para que aquí nos genere luz. Como podemos observar, que nos genera luz, o sea, nos genera energía. Y entre más campo magnético le podamos introducir, como podemos observar que la luz es constante. Y si a esta bobina le introducimos más campo magnético, pues lo que va a ocurrir es que la intensidad de la energía va a subir, va a aumentar el voltaje, como podemos observar. Y mientras que si lo quitamos, va a bajar. O sea, aquí encontramos un campo magnético que es la fuerza de Lorentz, donde podemos encontrar todo este tipo de funcionamientos. Este tipo de funcionamientos lo podemos encontrar en diferentes aparatos electrodomésticos, como en una licuadora, un taladro. Muchos se preguntan por qué funciona. Simplemente es por la fuerza de Lorentz, que interactúan los imanes con unas vueltas de cobre, con unas determinadas vueltas de cobre. Como miraremos, lo vamos a volver a hacer el experimento utilizando otra pequeña bobina. Que miramos que esta es de este campo magnético hace que se produzca corriente eléctrica. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? Por las pequeñas escobillas que tenemos aquí dentro, las que les había indicado, que son de cobre. Entonces hace que se genere. Y si le aumentamos, como les dije, más, va a hacer que gire más rápido, o sea, más campo magnético. Bueno, en conclusión, eso es todo. La fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la que hace que nuestra vida sea más fácil, más práctica, para que nosotros podamos utilizarla en diferentes arquitecturas, como nosotros podemos mirar aquí que en Nariño tenemos la hidroeléctrica de la Virgen de las Lajas, que es utilizada simplemente por bobinas, por campo magnético. Allá simplemente este es un pequeño plano, que allá lo reemplazamos ya por una bobina grande. Son unos campos magnéticos gigantes para que pueda producirse una luz, una energía mayor, diferentes tipos de voltajes. Eso es todo, amigos, nos miramos en otro video.